Hello amigos, soy Carla Cuevas y les doy la bienvenida a nuestra segunda transmisión de este maravilloso podcast llamado La Chisma. Espero que se encuentren bien y tomándose un cafecito para estos climas tan raros en nuestra linda ciudad de Tehuacán, Puebla. Bueno amigos, como ya saben, estamos conformados por este maravilloso equipo en La Chisma y a continuación se presentarán. Buenas tardes amigos, soy Daniela, me pueden decir Dani, y es un gusto regresar con ustedes. ¿Cómo están amigos? Soy Efra. Muy buenas tardes amigos, soy Yami. Hello amigos, un gusto regresar a un episodio más. Soy Iliana. ¿Qué les parece si comenzamos? Los temas principales que tocaremos esta tarde son los siguientes: concepto de derecho mercantil, las fuentes de derecho mercantil, sujetos del derecho mercantil, sociedades mercantiles, clasificaciones y sus generalidades, sociedades irregulares, sociedades anónimas, títulos y operaciones de créditos, conceptos y características, los contratos mercantiles y operaciones de créditos, derechos internacionales en los actos de comercio, Organización Mundial del Comercio, concepto de cooperación, aduaneras, consejos de conciliación, arbitraje, programas racionales de franquicias, etc. Ili, qué bueno que nos acompañas, me da mucho gusto. ¿Qué nos puedes decir sobre el derecho mercantil? Hola Carla, pues mira, el derecho mercantil es la rama jurídica que regula las relaciones que conciernan a las personas, los lugares, los contratos y los actos del comercio terrestre y marítimo. Como bien sabemos, el derecho trae consigo obligaciones y responsabilidades, pero no solamente en el aspecto individual, sino también en el colectivo. Por lo tanto, el derecho mercantil es aquel que nos ayuda a regular todos aquellos tratos existentes entre personas físicas o morales, dedicadas al comercio o incluso es aplicado entre las relaciones que hay entre los países. Para esta parte de nuestro podcast, vamos a volver a hablar sobre las fuentes formales del derecho, pero en esta ocasión será sobre el derecho mercantil. Existen 4: ley mercantil y los usos mercantiles, costumbre mercantil, jurisprudencia y los principios generales del derecho. Los usos mercantiles se forman por la práctica que de ellos hacen los comerciantes y pueden ser considerados como verdaderas normas de derecho que, en algunos casos, son conocidos y en otros, aun cuando no lo sean, los impone la ley. También existe una costumbre mercantil, que solo es jurídicamente obligatoria cuando alguna ley le otorga ese carácter, es decir, esa costumbre se vuelve un acto general, impersonal y obligatorio porque aparece en la ley. Decir que los usos mercantiles son normas creadas por los comerciantes en favor de sus negocios. Un claro ejemplo en esta fuente de derecho mercantil sería una industria algodonera, en la que se emplea el término PAC, como una medida general para el comercio de algodón, ya que ésta no puede ser modificada, ya que es una cantidad determinada en los centímetros. Así que si tienes una industria de algodón aquí en China, en Francia, etc., la PACA va a ser igual. Pero díganme, ¿qué otra fuente existe? Entonces podemos aclarar que es una costumbre mercantil en ciertos lugares. No está estipulada en un conjunto de normas, pero se les da la importancia y validez como si lo estuviera. Pero en otros lugares, si está declarada como parte de una norma, porque está acompañada de características de legalidad, uniformidad, reiteración, publicidad, obligatoriedad y con esencia de permanencia. Dani, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia se puede considerar como la interpretación que dan los órganos jurisdiccionales o los jueces al derecho. Como ya sabemos, la jurisprudencia es la sentencia o solución emitida por un órgano judicial, pero además del derecho mercantil, va a estar relacionado con una industria. Por ejemplo, si algún tipo de industria o empresa llega a tener un problema judicial, la jurisprudencia será la encargada de la toma de decisión por parte de un tribunal.
Aquí, los principios generales del derecho, como los criterios o ideas fundamentales de un sistema jurídico determinado, se presentan en la forma concreta. Dentro del derecho mercantil, los principios generales pueden ser, por ejemplo, el orden público que busca una sana convivencia entre las personas dentro del ámbito comercial, o la presunción de buena fe que busca que todo contrato o actividad mercantil no engañe o ni dañe a ninguna de las partes. Ahora hablaremos sobre los sujetos del derecho mercantil. Así es, Carla. Los sujetos del derecho mercantil hace referencia a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio. Ok, para aclarar este punto, como ya leímos, el sujeto mercantil son todas las personas que se relacionan con el comercio, mejor conocidos como comerciantes. Un comerciante puede ser desde Doña Lulú, que vende en la tienda de la esquina, o los vendedores de colchas en las ferias, hasta Elon Musk con Tesla. Sociedades mercantiles, clasificación y sus generalidades. La sociedad mercantil ha sido definida por la doctrina de muy distinto modo. Citaremos como ejemplo la definición de Uría, quien considera que la sociedad mercantil es la asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtengan en ella. Entonces podemos decir que la sociedad mercantil hace referencia al conjunto de personas que tiene como objetivo la realización de actos de comercio. Es algo muy común que está en nuestro entorno. Como ejemplo puede ser una sociedad de nombre colectivo, como corporación administrativa de empresa, sociedad cooperativa. En general, una actividad sujeta al derecho mercantil. Entonces, las clasificaciones de las sociedades son: enumeración legal. Nuestra ley de sociedad mercantil reconoce las siguientes formas de sociedades mercantiles: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa. Así, desde ese punto de vista podemos clasificar a las sociedades mercantiles en sociedades de responsabilidad ilimitada, en las cuales los socios responden ilimitadamente por las deudas sociales, sociedades en nombre colectivo, por ejemplo, en sociedades de responsabilidad ilimitada, en las que los socios responden solo hasta por el monto de sus respectivas aportaciones, sociedad anónima y sociedad de responsabilidad ilimitada, en sociedades de responsabilidad mixta, en las cuales unos socios responden también ilimitadamente por las obligaciones sociedades y otros solamente hasta que los montos los usen. También las aportaciones, sociedades en comandita simple y sociedad en comandita por acción. Bueno, Yami, ahora, ¿qué me podrías hablar sobre las sociedades irregulares? Suena muy interesante. Claro, la cuestión técnica del concepto y régimen de la sociedad irregular es una de las más controvertidas en materia de teoría general de sociedades, y en ella se entrecruzan problemas derivados de los requisitos de mercantilidad de la sociedad y de constitución de las sociedades mercantiles y de la eficacia de la publicidad registral. La doctrina más comúnmente adapta puede centrarse en las siguientes afirmaciones. Entonces, establecer un código de comercio. Mediante un registro se puede iniciar actividades que constan a la constitución pública, ya que esto se debe a presentarse a una inscripción de un registro mercantil, que es importante y obligatorio para algunas empresas, teniendo en cuenta una buena mejora en la publicidad. Más que nada, se basa en todo el proceso mercantil, teniendo mejores procesos en el registro, para no tener alguna dificultad durante la inscripción. Más que nada, yo creo que están basados por un contrato, y se entiende que no inscritos. Ahora, ¿se encuentra en el comercio y si no se tiene un registro tendrían alguna complicación? Yo creo que sí, porque se puede efectuar en otras personas, y todo indispensable y responsable a sus actos. Pero hay que tomar algo muy en cuenta: los socios no ponen su responsabilidad de la irregularidad social,
podrían obtener o exigir un pago de daños de la vía jurídica. Sociedades anónimas. En la sociedad anónima, la posición de socio está configurada en función de lo que cada uno aporta al capital social, teniendo escasa relevancia en principios las condiciones personales de los socios. La transmisión de la condición de socio se realiza con gran facilidad y de manera libre, mediante la enajenación a otras personas de las acciones, todo o una parte, de las que el socio transmitente sea titular. Para comprender el concepto, primero debemos tener noción a lo que se hace referencia, la palabra operación en nuestro contexto, de manera que podemos decir que esta es una negociación. Por ende, la operación de crédito es aquella negociación que se realiza entre dos partes, la cual una le extiende recurso monetario a la otra mediante las aceptaciones de ciertas cláusulas, con el propósito de que éste sea regresado en cierto periodo de tiempo. Entonces podemos decir que son las existentes bajo una denominación social y cuyos socios tienen obligación limitada al pago de sus acciones o participación en el capital social. Este tipo de acciones cabe aclarar que son las más comunes en México. Una característica muy marcada de este tipo de sociedades es que en su toma de decisiones las votaciones se rigen por mayoría de votos, pero siempre va a ser en función del porcentaje de capital de cada socio. Un ejemplo claro de sociedades anónimas podría ser Bimbo o Alpura, ya que son empresas formadas por el conjunto de un fondo que es subsidiado constantemente por accionistas. Ahora vamos a hablar sobre una operación de crédito, que es la operación que concierne a la cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otro bajo determinadas condiciones de devolución. Introducción al derecho mercantil de crédito. A diferencia de las profesiones y los oficios nominales, la especialidad del comercio no se da en función de satisfacer una sola necesidad o apetencia, sino de la universalidad de los satisfactores, susceptibles de ser ofrecidos, ya que para el comerciante las necesidades o apetencias en sí son enteramente lo de menos. Es decir, que es aquella parte del derecho mercantil, la cual forma parte de la base del comercio, ya que en este se ofrecen cosas desde el productor hasta el consumidor. Por lo tanto, este derecho es muy importante entre la sociedad, ya que está basado en la compra y venta de los productos, los cuales serán ofrecidos al cliente y, como objetivo y obligación principal, será obtener buenos resultados. Sin embargo, para que este proceso se lleve a cabo de forma correcta, se debe hacer uso de documentos para el control de las compras directas de la empresa o incluso las ventas con los intermediarios. Título segundo. Otros temas de derecho cambiario, perspectiva internacional. Las normas de derecho internacional público, también por lo general un tratado que no tiene por objeto regular las relaciones entre los estados, sino informar el trato legal que internamente deberá dar cada estado o un acto o a una figura jurídica con determinada difusión mundial. Básicamente es aquel que se encarga de estudiar y establecer normas para la relación entre estados con el propósito de favorecer la economía de un lugar geográfico, dándole paso a la negociación de manera pacífica de algún producto, dándole su importancia necesaria. Por ejemplo, el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que tiene como objetivo eliminar la mayoría de barreras arancelarias entre estos países vecinos. El derecho común define el contrato de depósito como aquel en virtud del cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, muebles o inmuebles, que éste lo confía, y guardará para restituir
cuando le pide el depositante. Esta es la idea general que se debe considerar de qué es el derecho de un depósito. El tema de contratos es especialmente importante para poder tener orden en algunos productos hacia la traslación de algún estado, que es un método para no desconfiar o que tengan algún problema al hacer un contrato. Por esa razón, se lleva un contrato y así se puede considerar cuando se van a hacer algún pago o depósitos del tratado, que se hizo con personas que llevarán a cabo el proceso de traslación o nosotros mismos al recibir alguna cosa que hemos tratado con alguna persona para que brinden un buen servicio. Eso es muy importante. Y asimismo nos obligamos a que cada uno de los contratos vengan de acuerdo a lo que se habló y se trató con la persona. Bueno chicos, vamos a un pequeño break para que corran por un coffee o una chapata de uno de nuestros patrocinadores. Mientras espero Café Galería, ubicado sobre 3 Poniente 118, y la segunda sucursal que los super invito de Mientras Espero Foro Café, que se encuentra ubicada en calle Dr. Ricardo Cacho Jiménez 109 en Tehuacán, Puebla. Las mejores chapatas, los mejores postres, un café que no se imaginan cómo va a estar, y aparte de eso les tengo que contar algo muy importante. Entre semana o a veces los fines de semana proyectan películas de parte de la compañía de cine Inminente muy buenas. Se las super recomiendo. Es algo que la verdad no se lo esperan. Es algo muy nuevo aquí en Tehuacán y corran ya, pídanlo si quieren a domicilio, manden un WhatsApp, lo que ustedes gusten, pero se los súper aseguro, no se van a arrepentir. Regresamos. Hola chicos, buenas tardes, qué bueno que siguen con nosotros. Continuamos con este super enlace. Así es, ahora hablemos de los contratos mercantiles y operaciones de crédito. En las convenciones mercantiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Recordando los conceptos que tratamos en el episodio anterior, sabemos que un contrato es aquel originado a partir del acuerdo entre dos partes, las cuales comparten obligaciones y responsabilidades. Por lo que ahora, analizando lo que nos indica el artículo 78 del Código de Comercio, entendemos por convención el acto donde se lleva a cabo el contrato entre dos partes y relacionándolo al ámbito mercantil. Los contratos existentes tienen un objetivo de lucro, es decir, que buscan una ganancia económica. Derecho internacional en los actos de comercio. La Organización Mundial del Comercio, OMC, es la principal ente internacional que se ocupa de las normas que rigen en el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos instrumentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente convenios internacionales que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. El acto de comercio involucra tanto a una persona física o persona moral, ya sea comerciante o no. Aquí el punto es que estos individuos produzcan efectos en el campo de derecho mercantil, ya que no se considera limitativamente a los laboradores o fabricantes como únicas personas que pueden ejecutar operaciones en el comercio. Por eso mismo quedan sujetas a las leyes mercantiles. Todas las personas tengan o no tengan algún tipo de establecimiento fijo. Un tema muy importante es el Consejo de Cooperación Aduanera, cuyas actividades van más allá de lo estrictamente aduanero. Es un organismo internacional de gran trascendencia en la actualidad. Sus actividades resultan esenciales en las relaciones económicas internacionales, obviamente, para unificación de países en zonas de integración, para el funcionamiento de la mayor parte de las organizaciones internacionales
especializadas para la elaboración de estadísticas, para el desarrollo de transporte y sobre todo para la expansión de comercio internacional. Ayuda más que nada para poder compartir información, legislación y dar buenas prácticas de materia aduanera, por ejemplo, como el intercambio de experiencias o cualquier tipo de apoyo técnico para resolver problemáticas dentro de ella, y todo esto para el fortalecimiento de la gestión aduanera. Por lo antes expuesto, el propósito de esta investigación es evaluar la eficacia, logro de los objetivos y la eficiencia, relación entre el costo y los productos obtenidos en el logro de los mismos, del Programa Nacional de Franquicias, en el desarrollo y consolidación de MIPYMES, franquiciantes, y en la creación de micronegocios franquiciados, así como en la generación de empleos para este sector, bajo el supuesto de que los apoyos gubernamentales juegan un papel preponderante en el éxito de los integrantes del formato de franquicias, franquiciantes y franquiciados. Esto sirve más que nada para 3 perfiles principales. El primero debe ser aquella persona que va a invertir una parte importante de su patrimonio en una franquicia y necesita entender cómo hacerlo para saber que su inversión sea en algo que le beneficie y sea libre de riesgos. Viéndolo en un caso real de la vida, cotidianamente podemos decir que una persona que lleva toda su vida ahorrando y quiere invertir en un negocio y no tiene los conocimientos para poder ver que esa franquicia es seria y con potencial de éxito. El segundo perfil son empresarios exitosos, los cuales ya alcanzaron un nivel de consolidación de sus empresas y ahora buscan una forma de crecer rápidamente al más bajo costo. Por ejemplo, que quiera abrir 100 o 500 sucursales sin invertir un peso de su cartera, porque el dinero ya viene de las ganancias de sus demás sucursales. El tercer perfil son aquellas empresas que no necesariamente necesitan crecer a tal magnitud como el segundo perfil, pero sí quieren tener negocios bien operados y administrados bajo estándares internacionales. Las normas de derecho internacional público, también por lo general un tratado, que no tienen por objeto regular las relaciones entre los estados, sino uniformar el trato legal que internamente deberá dar cada estado a un acto o una figura jurídica con determinada función mundial. Este se basa en un tratado de algún otro lugar en donde se trasladará algún bien, por lo que se obtiene un ordenamiento para el producto y gracias a las normas se le otorga al bien los permisos para ser vendido o comprado en ese territorio. No obstante, la aplicación de las anteriores conlleva cierta documentación para validar el proceso de traslado, por motivos de seguridad y legalidad en el territorio, ya que cada estado pone sus reglas con el propósito de evitar problemas. Todo este tema de contratos es especialmente importante para poder tener en orden algunos productos hacia la traslación de algunos estados, que en su método para no desconfiar o tengan problemáticas al hacer un tratado. Por esta razón, se lleva un contrato y así se puede considerar cuando vas a hacer algún pago o depósito del tratado, que se hizo con las personas que llevarán a cabo el proceso de traslación. Para que brinden un buen servicio, obliga a que cada uno de los contratos que vengan de acuerdo a lo que se habló y se trató con la persona. Ok, chicos y chicas, ya para finalizar este bello programa y este nuevo episodio, pues en este nuevo podcast sobre el derecho mercantil hemos hablado sobre todo lo relacionado con el mismo. En una opinión personal, para mí el tema que más sobresale o los temas que más sobresalen y del cual he aprendido lo básico es contratos mercantiles y operaciones de créditos, ya que siempre va a ser importante generar un contrato en el cual estipule hasta la más mínima cosa para que en un futuro la falta de comunicación no genere un desacuerdo que llegue a un problema dentro de la empresa entre sus socios o entre sus socios. Otro de los temas de importancia es el sujeto mercantil, ya que sin él pues el comercio no funcionaría, ya que esta persona sirve como intermediario entre el productor y el comprador o el cliente. Todos los comerciantes deberían saber un poco más sobre el derecho mercantil sin importar el tamaño de su negocio o empresa.
Es increíble ver que un comerciante puede ir desde una persona que vende verduras en el mercado hasta los socios o dueños de las empresas más grandes productoras de un servicio o bien a nivel mundial. También debemos de conocer un poco más sobre las sociedades anónimas, porque son las que más están en nuestro territorio mexicano y que probablemente tengamos algún familiar o conocido trabajando en una de ellas. Saber cuál es su tipo de estructura ayudará a familiarizarnos y a su vez entender el éxito de muchas de las empresas mexicanas, ya que podemos seguir el mismo patrón de creación o de fundación para un emprendimiento propio. Además de que siempre vamos a encontrar temas que se relacionen con otro tipo de derecho y los principios básicos, como fue en las fuentes formales. Aunque suena un tanto repetitivo, sinceramente, volvemos a tocar el tema de los usos y costumbres, la jurisprudencia y las otras dos, de las cuales ya no me acuerdo. El más interesante de los 4, sinceramente, y del que más me acuerdo, fue el de usos y costumbres, ya que de cierta manera nos explica que siempre el comercio se debe de adaptar a las condiciones o leyes que establezca el lugar al que va a llegar el producto, ya que probablemente no sea lo mismo transportar aguacate a Estados Unidos que a Japón o a Tailandia y viceversa. No va a ser lo mismo transportar algún tipo de comida o dulce tradicional de Europa o África a América. Es importante siempre darse una embarrada acerca del algo que en un futuro puede involucrarse en nuestras vidas. Conocer acerca de este tema mediante esta investigación y lo impartido en clase, el derecho mercantil es algo con lo que mi vida diaria en un futuro, esperemos, se relacione constantemente, ya que pues, como bien saben, estamos estudiando logística y pues es un tema súper interesante del cual nos podríamos echar 58,000 sesiones para entender un poco más. Y siempre es bueno seguir nutriéndose acerca de estos temas. Bueno, chicos, de mi parte solo me queda concluir con que este concepto de derecho mercantil es algo que normalmente creemos que la legislación mercantil solamente se aplica a los comerciantes en general. Sin embargo, no es así, ya que se le puede aplicar tanto a particulares a civiles sin que tengamos que ser necesariamente comerciantes de la siguiente manera. Cuando nosotros como personas físicas firmamos un pagaré o un cheque, estamos firmando títulos de crédito que son cosas mercantiles y documentos mercantiles, y a eso se le considera como un acto de comercio. Esto nos lleva al acto de comercio, que es todo aquel de intermediación en el cambio, con fines de lucro. Por ejemplo, podemos decir una persona que tiene la típica tiendita en la esquina, como yo, es un comerciante el cual tiene que invertir de su capital para poder adquirir productos que necesita para abastecer la demanda, y esa demanda surge de su cuadra o vecinos a la hora de poner en venta tales productos. El individuo ya habrá hecho una administración sobre cuánto le salió el producto en el súper de mayoreo o a cuánto lo tiene que vender al minorista. Se le va a asignar un precio a tal producto con un pequeño porcentaje de ganancia para que tenga esa finalidad de lucro. También puede usar otro ejemplo, algo que en clase lo pudimos hacer, sobre los pagarés. Ahora bien, recordando aquella clase, cuando yo pido prestado dinero y el que me va a prestar dinero me dice que le firme un pagaré, yo no soy comerciante ni el otro individuo es comerciante. Sin embargo, estamos haciendo un acto de comercio. Cuando le firme el pagaré o un cheque, estoy realizando para la ley un acto de comercio. Al final del día son normas que regulan la actuación de los operadores en el comercio, en las empresas y consumidores. De lo que me he dado cuenta es de que el derecho mercantil ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y aplicación. Asimismo, vela por el correcto flujo de la actividad económica para tener un mejor orden. Esto como sociedad nos ayuda mucho para entender la ley, ya que cada individuo, persona física o moral, están envueltos, o sea, todos. Pero más que nada a las empresas es primordial conocer esta ley, ya que dependiendo el tipo de sociedad que sea, es donde más hay circulación de estas situaciones. El derecho mercantil es rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica y combatir la corrupción y el delito económico, el poner a las normas claras y normativas para todo aquel acto comercial.
Lo que interesa aquí es más de dónde viene ese recurso o movimiento económico. Mencionando lo anterior, algo que siento que me va a servir mucho en la vida laboral es conocer el tipo de sociedades que existen, el tipo de inversión las cuales se pueden hacer y cuáles son las mejores opciones. Por ejemplo, el hacer mi propia empresa y necesitar dinero prestado de algún banco o algún conocido, y cómo actuar en tal situación, sabiendo mis derechos y obligaciones, me brindará más seguridad a la hora de hacer una decisión importante, el cual tendrá el rumbo de tal negocio, al igual que las inversiones, como ya lo había mencionado. Algo que es muy repetitivo, por ejemplo, un servicio el cual siempre existirá, siempre va a haber alguien que tenga la necesidad de dar el servicio, los cuales son demasiados. Fue un gran tema el cual pude investigar con mis compañeros de clase y que sin duda fue un gran aprendizaje para nuestras vidas. Soy Efraín y gracias por su atención, chicos, nos vemos en la próxima, bye. ¡Wow! El derecho sí que es todo un mundo. Ahora, en este episodio nos empapamos del derecho que se aplica dentro del área mercantil. La verdad, al principio yo no conocía casi nada acerca de esta rama del derecho, y sí que me sorprendió. Al oírlo por primera vez, lo relacioné solamente con las actividades que llevan a cabo las grandes empresas dentro de un determinado territorio, pero ahora estoy sabedora que abarca eso y también las actividades que se realizan entre comerciantes. Además de todo lo anterior, teniendo noción de los tipos de personas ante la ley, como son las personas físicas y morales, ahora reforcé mis conocimientos, ya que dentro de la logística, esta rama del derecho sí que la vamos a ver muy a menudo, porque como tal se aplica en las actividades y procedimientos que se desarrollan entre empresas y empresas o empresas y comerciantes. Por otra parte, aprendí que dentro de esta rama perteneciente al derecho privado, tiene elementos como lo son los sujetos mercantiles o mejor conocidos por la mayoría de la población como comerciantes, los cuales no solo hacen referencia a los pertenecientes a las pequeñas empresas, sino también al de las megaindustrias. Otro de los conceptos que se me hicieron de suma importancia para comprender bien el derecho mercantil es el de sociedad mercantil, ya que estas son las bases para realizar el comercio. Y sí pensaba antes que como tal era solamente una sociedad y ya, pero finalmente descubrí que esta tiene una clasificación de acuerdo en cómo son conformadas, ya que no puede ser lo mismo una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad en nombre colectivo, ya que la primera hace referencia al grupo de personas que solamente se harán responsable de los bienes que aportan, y por otra parte, la segunda es creada por dos o varias personas, las cuales pertenecientes participan de manera igualitaria. Dejando a un lado las sociedades, un punto que me interesó muchísimo fue el de títulos de crédito, ya que la documentación dentro de todos estos procesos involucrados en las empresas es de suma importancia, ya que avalan la compra y venta de bienes y o servicios, y claramente no solamente entre empresas, sino también entre personas. La importancia de los títulos de crédito es que son documentos los cuales nos ayudan a dar a conocer a la persona que cuentan con los derechos de cierto mueble o inmueble, ya que en base a este se puede aplicar los derechos correspondientes. Asimismo, como tema relevante, tiene cierta clasificación, la cual nos ayuda a identificarlos, y uno de los más utilizados son los de crédito y de pago, los cuales se utilizan en los procesos de pago. Por ejemplo, los cheques y pagarés, que en lo particular, para ser aceptados deben estar llenados de la forma correcta. Este último tema sí que me va a servir en mi vida diaria y laboral, debido a que este tipo de documentación se ocupa más de lo que pensamos en situaciones tan comunes como lo son en las prestaciones personales de dinero o incluso en las operaciones de compra y venta de bienes, ya sea muebles o inmuebles. Bueno chicos, a todo esto el derecho mercantil es parte de lo comercial, el intercambio de bienes y servicios, y se basa el derecho individual, más que nada es más privado y es más tradicional que tiene cada país o lugar
como cada uno de ellos lleva a cabo de lo comercial, profesional, porque es parte de un oficio llevado a cabo de lo comercial de alguna empresa, y todo esto cambia dependiendo a cómo va cambiando o si hay alguna actividad comercial diferente. También se dice que todo esto es global e internacional, particulares en las empresas grandes, dependiendo a cómo va cambiando o si hay alguna actividad comercial diferente. También se dice que todo esto es global e internacional, particulares en las empresas grandes, internacional, particulares en las empresas grandes. De igual manera podemos decir que vemos que tiene algunas importantes fuentes como la ley, porque al hablar de lo comercial hablamos de algún traslado de algún país que conlleva una normativa escrita y un código al que ayuda a tener un orden en el proceso, que va a ser dirigido la jurisprudencia, es lo que basa la ley, que basa la decisión que sirve para tomar acuerdos con las personas que van a tomar algunos acuerdos de alguna empresa. También el uso y costumbres, tratado a lo tradicional de sus países que tienen ellos acostumbrados, por eso se les conoce como algo privado. Cada pues lleva algún proceso y doctrina. Todas las opiniones de las empresas llevado a cabo al derecho como doctores o abogados de empresa. También el uso y costumbres, tratado a lo tradicional de sus países que tienen ellos acostumbrados, por eso se les conoce como algo privado. Cada pues lleva algún proceso y doctrina. Todas las opiniones de las empresas llevado a cabo al derecho como doctores o abogados. Un proceso y doctrina. Todas las opiniones de las empresas llevado a cabo al derecho como doctores o abogados. Derecho como doctores o abogados. A eso se les dice los bienes de algún intercambio de algún país con el fin de llevar a cabo un acuerdo respetando las normativas. Esto es tratado particularmente privado, basado a lo comercial. De igual manera se habla de los documentos para tener un orden o llevar un seguimiento y permitir que puede ser intercambio de alguna traslación, y teniendo un documento implica tener una mejor actividad económica, la manera poder cobrar o generar ingresos para que si el tratado sea real, así como también hay documentos que se le llega a firmar para confirmar el intercambio comercial, tener como algún permiso que el país lo permite. Basa a las normas que regulan la actuación de los operadores en el comercio, en las empresas y consumidores, de lo que me he dado cuenta de que el comercio en las empresas y consumidores, de lo que me he dado cuenta de que el derecho mercantil ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y aplicación. Asimismo, ver por el correcto flujo de actividades económicas para tener un mejor orden como una rama de clave jurídico para conseguir la justicia, la economía y algún delito económico basando las normas a todo el acto comercial. El comercio en las empresas y consumidores, de lo que me he dado cuenta de que el derecho mercantil ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y aplicación. Asimismo, ver por el correcto flujo de actividades económicas para tener un mejor orden como una rama de clave jurídico para conseguir la justicia, la economía y algún delito económico basando las normas a todo el acto comercial. Como una rama de clave jurídico para conseguir la justicia, la economía y algún delito económico basando las normas a todo el acto comercial. Las normas a todo el acto comercial. Como tenemos un ejemplo, cuando el día de alguna clase realizamos algún pagaré,
por cuando yo pida algún dinero, la persona que me pedirá que yo firme un pagaré, ni yo ni la otra persona somos comerciantes, pero entendemos que estamos haciendo un acto comercial, que esto es basado a una ley. Bueno, hablando de este derecho, también hablamos o es basado al derecho irregular, que en particular es cuando se inicia una sociedad mercantil sin haber cumplido el requisito. Y esto puede tener defectos y a todo eso no podemos hacer nada para solucionarlo. Esto de suma importancia hacer o tener un papel o documento como contrato por cualquier situación que nosotros mismos hacemos para no tener complicaciones. Así se da la comunicación de llevar a cabo un proceso de traslación de algún otro lugar o país, ya que asimismo el comercio es algo extenso que si no lleva un seguimiento no funcionaría como el intercambio de algún comprador o producto. O se le diría como un cliente. Todo eso es base a sus negocios sin importar los tamaños. Bueno, a todo esto fue un gran tema y muy interesante, así como igual aprendemos nosotros mismos y cómo llevarla a cabo, por si nos decidimos abrir algún negocio. Hasta la próxima. Otro lugar o país, ya que asimismo el comercio es algo extenso que si no lleva un seguimiento no funcionaría como el intercambio de algún comprador o producto, o se le diría como un cliente. Todo eso es base a sus negocios sin importar los tamaños. Bueno, a todo esto fue un gran tema y muy interesante, así como igual aprendemos nosotros mismos y cómo llevarla a cabo, por si nos decidimos abrir algún negocio. Hasta la próxima. Fue un gran tema y muy interesante, así como igual aprendemos nosotros mismos y cómo llevarla a cabo, por si nos decidimos abrir algún negocio. Hasta la próxima. Nos decidimos abrir algún negocio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este podcast tiene como finalidad mandar un mensaje de conocimiento sobre el tema principal titulado Conceptos y fuentes del derecho mercantil, en el cual se tomaron como referencias diferentes citas para ampliar el campo de investigación, donde podemos argumentar que el derecho mercantil es el conjunto de reglas jurídicas que regulan a los individuos, en específico a los comerciantes. También podemos llegar a conocerlos como estatus de comerciantes, en el cual existen ciertas normas que son aplicables al comerciante o a empresarios para ayudar a las diferentes actividades como a las ventas de cualquier bien o servicio, alquileres, la disolución de sociedades o intercambios de recursos, con el único propósito de llegar a un acuerdo entre las dos partes afectadas. Ahora podemos explicar la parte que conforman las normas del estatuto, ya que es el principal en los comerciantes, porque precisan la diferencia entre el comerciante, que es el que tiene la capacidad legal para ejercer el comercio, y el empresario, que tiene la habilidad de cumplir con las necesidades para adquisición de las cualidades de una empresa y el titular de la misma. Un comerciante debe tener un ánimo de lucro, ya que puede conseguir mercancía o mayoreo o menudeo con su mejor precio para poder generar una ganancia al vender su producto o procrear un ámbito de lucro. La legislación mercantil no solo es aplicable a los comerciantes, sino también a los diferentes particulares. Esto se puede explicar cuando uno firma un pagaré, un cheque o algún acto que se puede generar con algún acto de medio mercantil, no solo aplicable a los comerciantes. Podemos dar como ejemplo sobre el acto de comercio. Si yo presto dinero a un cierto individuo y debo solicitarle un pagaré, ninguno de los dos son comerciantes, pero al final estamos realizando un acto de comercio. Cuando yo le firmo el pagaré o un cheque, porque ante la ley todos los actos que se lleven a cabo en el título de crédito son automáticamente títulos de comercio. También profundizaremos sobre las diferentes sociedades de carácter mercantil, que se entiende como parte de una persona jurídica, la cual está conformada por una organización o un grupo de personas que son reconocidas como independientes, y se puede lograr diferenciar entre ellos por sus capacidades, derechos, obligaciones y etc., con la única finalidad de integrar una sociedad de carácter mercantil. Para finalizar, creo conveniente tocar el punto de Consejo de Cooperación Aduanera, CCA. Es de suma importancia ya que el objetivo principal es formar disposiciones, normas y prácticas para crear, como su nombre lo dice, una cooperación efectiva entre la aduana. ¿Pero qué es la aduana? La aduana la podemos encontrar en puertos, aeropuertos, estaciones de tren.
así como en las diferentes fronteras del mundo, y su principal objetivo es controlar las mercancías de entrada y salida, embarque y recepción, con su respectiva cobra de impuestos y trámites de documentos. La cooperación aduanera se encarga de mejorar el flujo de productos comerciales e intercambio de información tanto de importación como de exportación entre los comerciantes y la relación con el valor del producto. Uno de los puntos tocados en este guión tiene como finalidad ampliar el campo de conocimiento de la ingeniería en logística. Amigos, hemos terminado nuestro segundo podcast, pero nos veremos la próxima semana. Recuerden suscribirse y regalarnos un like y visitar a nuestro patrocinador oficial, la cafetería de Mientras Espero. Les deseo una excelente tarde y un maravilloso día. Me despido de ustedes, soy Carla Cuevas y nos vemos muy pronto junto con mi gran equipo. Hasta luego. Daniela. Compañeros, por último me despido de ustedes aportando de un gran tema. Nos vemos hasta la próxima. Fue un gusto compartir con ustedes un episodio más. Nos vemos en la próxima. Bye. Y aquí termina la chisma. Hasta pronto.